Mi nieto tocó la puerta de mi habitación a las 3 de la mañana y me dijo: «Abuela, dile a papá que hoy no use la chaqueta roja, por favor». Le pregunté: «¿Por qué dices eso?». Con la voz temblando, respondió: «Confía en mí». A la mañana siguiente, derramé a propósito un vaso de agua sobre mi hijo. Cuando salió a esperar el autobús, me quedé helada al escuchar a la gente gritar que alguien había tenido un accidente. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me desperté sobresaltada, no por el estruendo del trueno que rugía afuera, sino por el silencio extraño que vino después. Eran casi las 3 de la mañana, la hora en que dicen que la frontera entre los dos mundos se vuelve más delgada. Afuera, la lluvia seguía cayendo con furia. Me incorporé despacio, la cama crujió suavemente. Cuando puse mis pies descalzos sobre el suelo de madera, una sensación helada recorrió mi espalda, haciéndome estremecer. Y justo en ese instante, lo escuché. Toc, toc, toc. Un golpe en la puerta, pero no era un golpe firme, sino un sonido débil, vacilante. Venía de la puerta de mi habitación, tan tenue que casi quedaba ahogado por la lluvia. Mi corazón se encogió. ¿Quién podría tocar mi puerta a esta hora? Me envolví apresurada con un suéter fino, caminé descalza sobre el piso frío, sintiendo cómo la inquietud crecía dentro de mí. Giré el pomo y la puerta se abrió lentamente. Frente a mí, iluminado por la luz amarillenta de la lámpara de noche, estaba Eugenio, mi pequeño nieto. Sentí que el corazón se me apretaba. Llevaba puesto solo un pijama con dibujos de dinosaurios. Sus pies descalzos se aferraban al suelo helado. Abrazaba con fuerza a su osito de peluche, Bonnie, el último regalo que su abuelo le había dado antes de partir para siempre. Su carita estaba pálida, sin una gota de color. Sus labios, que siempre hablaban sin parar, temblaban sin control. Me arrodillé de inmediato y tomé sus pequeños hombros entre mis manos. El frío de su cuerpo se transmitió a mis dedos. ¿Qué pasa, Eugenio? ¿Tuviste una pesadilla, mi ángel? Traté de que mi voz sonara suave y cálida, esperando disipar el miedo que lo envolvía. No respondió enseguida, solo asintió con fuerza. Sus ojos grandes y oscuros, llenos de lágrimas, me miraron con una urgencia desesperada. Se inclinó hacia mí, acercó sus labios a mi oído y con un susurro entrecortado, helado por el miedo, murmuró: «Abuela, dile a papá que hoy no se ponga la chaqueta roja». Me quedé inmóvil, todo mi cuerpo se tensó. No era un monstruo debajo de la cama, ni un fantasma en el armario. Era una advertencia. Traté de mantener la calma. Lo abracé un poco más fuerte. «¿Qué chaqueta roja, cariño? ¿Por qué no puede ponérsela?». Eugenio negó con la cabeza con desesperación, y las lágrimas que había contenido comenzaron a rodar por sus mejillas pálidas. «No lo sé, solo dile que no la use, por favor. Prométemelo, abuela». Su voz se quebró entre sollozos. Se aferró a la manga de mi suéter como si fuera su única tabla de salvación. La desesperación en su mirada y en su tono era tan real que no pude tomarlo como una simple pesadilla infantil. Miré hacia el final del pasillo. La puerta del dormitorio de Felipe y Malena seguía cerrada. Mi hijo, Felipe, seguramente aún trabajaba hasta tarde en su empresa de arquitectura. Siempre trabajaba como si cargara el peso del mundo. Y Malena, mi nuera, probablemente dormía profundamente. Está bien, te lo prometo», susurré, besando su cabello suave. «Se lo diré a tu papá. Ahora vuelve a la cama, mi amor». Lo llevé de regreso a su habitación. La manta estaba corrida a un lado, dejando un hueco frío. Lo ayudé a acostarse y le arropé con cuidado. Aún me sostenía la mano con fuerza. Me quedé allí, cantando una vieja canción de cuna hasta que su respiración se volvió tranquila y regular. Pero incluso dormido, su pecho subía y bajaba con cierta agitación, como si el miedo no lo hubiera abandonado del todo. Regresé a mi habitación, pero el sueño se había esfumado. No podía volver a dormir. Las palabras de Eugenio resonaban en mi cabeza, persistentes y sombrías.
Dile a papá que hoy no se ponga la chaqueta roja. Una chaqueta roja. ¿Por qué tenía que ser rojo? ¿Por qué tan específico? Incapaz de quedarme quieta, me acerqué a la ventana y corrí suavemente la gruesa cortina. La calle de abajo estaba empapada, desierta, solo iluminada por las farolas anaranjadas que proyectaban manchas irregulares sobre el asfalto mojado. La noche y la lluvia formaban una especie de telón de terciopelo, ocultando algo que no sabía cómo nombrar. Y justo entonces lo vi. Un sedán negro, sin luces encendidas, se deslizaba lentamente frente a nuestra casa. Se movía con una lentitud extraña, casi sin hacer ruido, deslizándose por la oscuridad como un fantasma. Al pasar frente a mi ventana, pareció disminuir aún más la velocidad, luego aceleró y desapareció en la esquina. Mi corazón dio un salto. Un escalofrío recorrió mi espalda, no por el frío de la noche lluviosa. El instinto de una madre, de una abuela que ha pasado por tantas cosas, me hablaba con fuerza. Los sonidos de la mañana me sacaron de mis pensamientos, pesados y confusos, sobre el sedán negro y la advertencia de mi nieto. El murmullo de la cafetera en la cocina, el tintinear de los platos chocando entre sí, todo formaba una sinfonía familiar de vida, de un nuevo día. Parecía que ese bullicio apresurado intentaba con su ruido ahuyentar el silencio inquietante de la noche anterior, cubrir mi ansiedad con una falsa sensación de calma. Pero era inútil. La preocupación de anoche ya había echado raíces, apretando mi pecho como una serpiente venenosa. Entré a la cocina y lo primero que vi fue a Malena. Estaba de espaldas, apurada preparando el desayuno. Llevaba un conjunto de oficina gris ceniza, impecable, pero la forma en que dejó caer con fuerza la sartén sobre la estufa, la tensión visible en sus hombros, todo delataba un enojo contenido. Cuando Eugenio, al estirarse para tomar la caja de cereal, derramó unas gotas de leche sobre la mesa, ese enojo explotó al instante. «Apúrate, Eugenio. ¿Quieres llegar tarde a la escuela o qué?». La voz de Malena sonó cortante, sin un ápice de paciencia. Eugenio se sobresaltó, encogiéndose. Al verme, su rostro, que hasta hacía un segundo estaba a punto de llorar, se iluminó con un destello de esperanza. Corrió hacia mí, aferrándose al delantal como buscando refugio. Se estiró, moviendo los labios para susurrar algo con urgencia. «Abuela, mamá quiere que papá...». «Eugenio». Malena lo interrumpió, con una voz afilada como una navaja. Se acercó rápidamente, le agarró el brazo con fuerza y lo jaló de manera brusca. «Sube por tu mochila ahora mismo. No quiero repetirlo 2 veces». Antes de darse la vuelta para llevárselo, me lanzó una mirada. Solo fue un segundo fugaz, pero bastó para helarme la sangre. Esa mirada era fría, cargada de desconfianza y con un atisbo de amenaza inconfundible. No era la mirada de una madre ocupada, sino la de alguien que guarda un secreto y acaba de descubrir que alguien intenta asomarse a su territorio. En ese momento, escuché el sonido de unas llaves girando en la cerradura de la puerta principal. Felipe, mi hijo, había llegado. Se veía agotado, con el rostro pálido y las ojeras marcadas después de una noche entera trabajando en la oficina. Pero verlo, aunque tan cansado, me reconfortó. «Hola, mamá», dijo con voz ronca por la falta de sueño. Dejó caer el maletín al suelo y se desplomó en la silla. «Anoche hubo un problema con los planos, pero mi jefe acaba de llamar. Tengo que viajar de urgencia a Dalat ahora mismo. El vuelo sale en 2 horas». Malena bajó las escaleras y su actitud cambió en un instante. El mal humor desapareció, sustituido por una sonrisa dulce y una voz tan suave que sonaba falsa. «Ay, ya lo escuché. Ya te planché la ropa. Sabía que la ibas a necesitar». Ella entró en la habitación y sacó un conjunto de ropa colgado cuidadosamente en una percha. Una camisa blanca, un pantalón caqui beige y, lo más llamativo, lo que hizo que mi corazón se detuviera un segundo, un abrigo de lana gruesa, de un rojo oscuro como el vino tinto. Lo reconocí de inmediato. Era el regalo que Malena le había hecho a Felipe por su aniversario de bodas el año pasado. Cuando Felipe, cansado, se levantó y se puso el abrigo rojo, la advertencia de Eugenio resonó con fuerza en mi cabeza, como una alarma implacable.
La imagen del rostro pálido y empapado en lágrimas del niño de anoche apareció con total claridad. «Es muy aterrador, abuela. Papá no debe ponérselo». Mi instinto gritaba. Tenía que hacer algo, de inmediato. Mi cuerpo actuó antes de que mi mente alcanzara a pensar. Tomé la taza de café caliente que acababa de preparar para mí y caminé rápido hacia mi hijo. Fingí tropezar con la pata de la mesa, tambaleándome de manera calculada. ¡Ay, cuidado!, grité con voz sobresaltada, y toda la taza de café espeso y ardiente se derramó directamente sobre el pecho del abrigo rojo de Felipe. ¡Mamá!, gritó Felipe sorprendido y por el ardor, mientras se quitaba el abrigo de un tirón. La mancha marrón oscura se extendía sobre la tela roja, horrible, imposible de limpiar. El abrigo del destino había quedado arruinado. Perdóname, hijo», dije atropelladamente, moviendo las manos con torpeza perfecta. «Estoy vieja ya, se me escapan las cosas. ¿Te quemaste?». Malena no dijo una palabra, pero vi cómo se tensaba su mandíbula, y sus manos, escondidas detrás de la espalda, se cerraban con fuerza en puños. Me lanzó una mirada llena de odio, una mirada que, si pudiera matar, me habría dejado muerta en el acto. Pero enseguida escondió sus emociones. Se volvió hacia Felipe con una voz falsa y suave. «No pasa nada, amor. Fue un accidente. Te traeré otra. Ponte esta chaqueta verde oliva, también abriga». Felipe gruñó, pero por la prisa del momento se puso la chaqueta verde oliva que Malena le tendía. Me dio un beso rápido en la mejilla antes de salir corriendo. «Me voy, mamá. Cuídate». Malena lo acompañó hasta la puerta con una sonrisa forzada. Apenas la puerta se cerró de golpe, la sonrisa desapareció de su rostro. Volvió adentro sin mirarme, se agachó a limpiar el café del suelo en silencio, pero por la rigidez de su espalda podía sentir la furia contenida, a punto de estallar. Yo seguía allí, con el corazón latiendo desbocado en el pecho. El sudor frío me corría por la nuca. No sabía exactamente qué había evitado, pero estaba segura de una cosa. Había hecho lo correcto. Aún estaba en la sala, sin salir de mi asombro por lo ocurrido. Malena estaba en la cocina. El sonido del choque de las tazas era fuerte, seco, no el de una mañana ocupada, sino el de una rabia contenida. Escuché claramente sus murmullos, sus maldiciones ahogadas dirigidas hacia mí. La puerta principal se había cerrado tras Felipe hacía apenas unos minutos y la tensión en la casa seguía allí, densa, imposible de respirar. Traté de inspirar hondo, recordándome que había hecho lo correcto, sin importar lo que Malena pensara. Entonces, un sonido desgarró el silencio. Desde la calle, un chirrido agudo, salvaje, heló la sangre en mis venas. El frenazo brutal de un coche, prolongado, como un grito desesperado de metal retorcido. Un golpe seco, espantoso, cortó mis pensamientos de raíz, atravesó mis oídos y se clavó en mi corazón. Era el sonido inconfundible de un auto fuera de control, el presagio ineludible de una tragedia. Justo después de ese chillido aterrador, un ram seco y pesado sacudió toda la tierra. No fue solo un choque común, fue el sonido de la destrucción, del metal siendo aplastado, del vidrio estallando y salpicando por todas partes. Cada ruido, violento y continuo, caía como martillazos directos en mi pecho. Sentí que el corazón se me apretaba, que dejaba de latir por un instante de puro terror. Me quedé paralizada, con la mente en blanco. Entonces un pensamiento me atravesó como una descarga eléctrica. La parada del autobús. Esa era la dirección hacia donde Felipe acababa de ir. Sin pensarlo más, tiré el trapo que aún tenía en la mano y salí corriendo por instinto. Ni siquiera recordé ponerme las sandalias. El frío del cemento húmedo subía por la planta de mis pies, helándome hasta los huesos, pero no sentía nada más que el miedo creciente que me oprimía el pecho. Mi cabello canoso me caía sobre el rostro, la respiración entrecortada, corría tan rápido como podía. Cuando llegué a la calle, una escena caótica me golpeó los ojos. Una multitud comenzaba a reunirse al final del camino, justo cerca de la parada del autobús. Los gritos de horror, los murmullos de los curiosos se mezclaban en un ruido ensordecedor. Un coche loco,
Hay un muerto. ¡Qué horror! Esas voces se unían, aumentando mi desesperación. Felipe, Felipe, ¿dónde estás? Traté de gritar su nombre, pero mi voz se perdía entre el alboroto. El miedo extremo me apretaba la garganta, haciendo que cada palabra saliera débil, sin fuerza. Me abría paso entre la gente, empujando cuerpos mucho más grandes que el mío, pero no podía detenerme. Solo tenía un objetivo: encontrar a mi hijo. Aparté con brusquedad a un hombre de mediana edad y por fin logré entrar en medio de la multitud. La escena frente a mí casi me hizo caer de rodillas. Un cuerpo yacía inmóvil en un charco de agua de lluvia, ahora teñido de un rojo intenso y aterrador. Sangre. Mucha sangre. No me atreví a mirar de cerca. Mis ojos se movían frenéticamente, evitando enfocar aquella imagen espantosa. Solo buscaba la figura de mi hijo. La mente de una madre, en ese momento, solo puede pensar en una cosa: Felipe. Felipe tiene que estar a salvo. ¡Felipe!, grité con desesperación, sintiendo cómo el corazón se me rompía en pedazos. Las lágrimas comenzaron a brotar, nublando mi vista. Mamá, estoy aquí. Una mano familiar, cálida, se posó en mi hombro. Esa voz grave que había escuchado tantas veces en mi vida. Me giré de golpe, sin poder creerlo. Felipe, mi hijo, estaba justo detrás de mí, alto y tembloroso. Su rostro estaba tan pálido como el papel, los ojos abiertos mirando fijamente la escena del accidente, todavía con el horror grabado en ellos. La chaqueta verde musgo que Malena le había dado era lo único con color en su cuerpo, destacando de forma extraña en medio de aquel ambiente de tragedia. Una ola de alivio tan fuerte me invadió que las piernas casi me fallaron. Lo abracé con fuerza, hundiendo el rostro en su pecho, sintiendo que su corazón aún latía, que su respiración seguía viva. Gracias a Dios, gracias a Dios. Susurré una y otra vez, como una oración, como una súplica agradecida por la vida. Felipe también me abrazó, aunque su cuerpo seguía temblando sin control. Su voz se quebró, débil como la de un niño. Yo acababa de llegar, y ese coche vino directo, atropelló al hombre. Estaba justo al lado de él, mamá. Cuando el aturdimiento empezó a pasar, traté de calmarme y miré de nuevo a la víctima. El sonido de la sirena de la ambulancia rompió el caos y una camioneta blanca llegó rápidamente al lugar. Los paramédicos bajaron corriendo y empezaron a darle primeros auxilios de inmediato. Y entonces lo vi, aquello que había hecho gritar a mi Eugenio en medio de la noche, aquello que mi hijo debía haber llevado puesto. Un abrigo de lana gruesa, rojo oscuro como el vino tinto. Ahora, el color era aún más profundo, manchado y empapado de sangre. El rojo de la prenda se mezclaba con el rojo de la sangre, creando una escena tan perturbadora y espantosa que me dejó helada. Escuché, entre el murmullo de la gente, la voz temblorosa de una vendedora de la tienda cercana que contaba lo ocurrido. Ese coche iba como loco, ni siquiera bajó la velocidad, fue directo hacia el hombre del abrigo rojo y luego aceleró para huir. Todo a mi alrededor se volvió borroso. El sonido del claxon de la ambulancia, las voces de la multitud, el llanto de alguien, todo se desvanecía detrás de mí, convertido en un ruido sin sentido. En mi mente solo quedaba una verdad helada, nítida como una cuchilla afilada que me atravesaba el corazón. Esto no había sido un simple accidente, había sido un intento de asesinato, y el verdadero objetivo era mi hijo. Regresamos a casa. La puerta de madera se abrió y el aroma del café de la mañana aún flotaba en el aire, pero ya no era el olor cálido de un nuevo día, sino el olor de la salvación por un hilo, el olor de una vida arrancada del borde de la muerte. Ese aroma intenso me recordó mi impulso repentino, la mancha de café que había salvado a mi hijo. Felipe entró tambaleándose. Se dejó caer en el sofá de cuero donde solía leer el periódico cada noche, pero hoy no leyó nada. Solo se quedó ahí, con la cabeza entre las manos, temblando sin poder controlarlo. El shock, la cercanía de la muerte, le habían drenado toda la energía. Fui a la cocina en silencio, le serví un vaso de agua tibia y mis manos temblaban igual que las suyas.
Media hora después, sonó el timbre. 2 policías estaban en la puerta, con rostros serios. Dijeron que necesitaban tomar declaración a Felipe, porque era el testigo más cercano a la escena. Los invité a pasar. Uno de ellos, joven, sacó una libreta para anotar, mientras el otro, mayor, con ojos agudos, empezó a hacer preguntas cortas y directas. ¿Pudo ver la placa del coche? Felipe negó con la cabeza, la voz débil. No, iba demasiado rápido. ¿Vio la cara del conductor? ¿Algún rasgo que recuerde? Tampoco. Los vidrios eran oscuros. Solo sé que era un sedán negro. ¿Conocía a la víctima? ¿Sabía si tenía problemas con alguien? Felipe volvió a negar, respondiendo de forma automática, como un robot. Cada palabra suya hacía que el caso pareciera hundirse más en la oscuridad. En ese momento, un taxi se detuvo frente a la casa. Malena entró corriendo, jadeando. La actuación fue perfecta. Dios mío, amor, cuando lo supe casi me muero. ¿Estás bien? Su rostro mostraba angustia. Su voz temblaba llena de preocupación. Corrió hacia Felipe, lo abrazó fuerte, hundió el rostro en su hombro y empezó a sollozar. Pero yo, desde un rincón, lo vi con claridad. Sus ojos, aunque parcialmente cubiertos por el cabello, no tenían ni una sola lágrima. Solo había tensión, cálculo y una chispa de frustración tan fugaz que casi pasó desapercibida. Estaba evaluando la situación, estaba comprobando hasta qué punto su obra había fracasado. Los 2 policías se miraron entre sí y tras anotar que no habían obtenido nueva información, se despidieron con cortesía. Apenas salieron, Malena se apresuró a consolar a Felipe. Ella preparó una taza de té de jengibre caliente para mi hijo, diciendo que era para ayudarlo a calmarse. Le habló con dulzura, le dijo palabras de consuelo, le acarició la espalda. Pero todo lo que hacía, bajo mis ojos ahora, se volvió sospechoso. Esa mano que acariciaba la espalda de su esposo, ¿era la misma que lo había empujado hacia la muerte? Esa noche no pude dormir. Cuando toda la casa quedó en silencio, cuando Felipe ya había tomado el sedante y dormía en su habitación, me senté sola en la sala. La oscuridad me envolvía, pero mi mente estaba más clara que nunca. Los fragmentos sueltos, los pequeños detalles que antes consideré sin importancia, las cosas que ignoré por confianza, comenzaron a unirse en mi cabeza, formando una imagen espantosa. La primera pieza, las llamadas secretas. Recuerdo que hace unas semanas pasé frente al estudio de la pareja y escuché a Malena hablando por teléfono con alguien. Al ver mi sombra pasar por la rendija de la puerta, se sobresaltó, bajó la voz hasta convertirla en un susurro y cerró la puerta de golpe. El clic seco de la cerradura sonó como una confirmación de que había algo que no quería que nadie supiera. En ese momento pensé que solo necesitaba privacidad. Pero ahora me pregunto, ¿de qué hablaba con tanto secreto? La segunda pieza, su actitud fría. Recuerdo la cena del fin de semana pasado. Felipe había recibido un pequeño bono y, contento, la rodeó con un brazo para abrazarla con cariño. Pero Malena apartó su mano con firmeza y dijo, «Me siento un poco cansada». La distancia entre ellos había crecido desde hacía meses. Toques superficiales, conversaciones breves. Yo me decía que era el estrés del trabajo, de la vida moderna. Pero, ¿era cansancio o era repulsión? La tercera pieza, el dinero. Recuerdo haber visto por casualidad un extracto de su cuenta conjunta sobre el escritorio. Una gran suma de dinero, suficiente para el anticipo de un departamento, había sido transferida. Cuando pregunté con curiosidad, Malena sonrió y explicó que era una oportunidad de inversión inmobiliaria que no podía dejar pasar, recomendada por una amiga cercana. Mi hijo, confiado, no sospechó nada. Pero, ¿en qué había invertido? ¿En qué proyecto? Nunca lo dijo con claridad. Y entonces apareció la última pieza, la más aterradora y evidente. Hace aproximadamente un mes, mientras ayudaba a Malena a buscar unos documentos antiguos en el archivador, encontré otro expediente dentro, uno que no debería haber visto. Era una póliza de seguro de vida, un contrato de alto valor a nombre de Felipe. Y en el apartado «Beneficiario» solo había un nombre impreso en negritas, Malena. En ese momento,
Mi corazón solo sintió una ligera inquietud y me tranquilicé pensando que lo hacía por responsabilidad familiar. Pero ahora, esa idea me parece ingenua y absurda. Todos esos detalles, como fragmentos de vidrio roto, estaban siendo unidos por el hilo invisible de la sospecha. La advertencia de Eugenio no era un sueño sin sentido. Era una profecía, un mensaje desde algún lugar que solo el alma pura de un niño podría escuchar. Y la persona detrás de todo, quien planeó asesinar a su esposo para quedarse con su fortuna, no era otra que la nuera a la que tanto había querido y en la que tanto había confiado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba viviendo bajo el mismo techo que un demonio disfrazado de ángel. Miré hacia el pasillo oscuro, hacia la habitación de la pareja, y supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Todo el día siguiente pasó bajo un aire tan denso que costaba respirar. Felipe seguía perdido en la confusión después del shock. Él se sentó en silencio en la sala, con la mirada vacía fija en la ventana, temblando de vez en cuando como si aún pudiera sentir la muerte rozándole a un paso. Mientras tanto, Malena rondaba a su alrededor como un gato. No dejaba de preocuparse por él, le llevaba agua, le acomodaba la manta, fingiendo ser una esposa atenta y dedicada. Pero yo sabía que todo era una actuación. De vez en cuando, sus ojos se desviaban hacia mí, con una mirada fría, llena de desconfianza y alerta. Sabía que yo sospechaba. La guerra silenciosa entre nosotras había comenzado. Necesitaba pruebas. Mi intuición y los fragmentos dispersos que tenía no bastaban para desenmascarar su verdadero rostro ante Felipe. Un hijo que siempre había amado y confiado ciegamente en su esposa. Y sabía que la única llave de todo esto era Eugenio. Esa noche, cuando Malena terminó de leerle un cuento y acostó a Eugenio, esperé unos 15 minutos antes de entrar con cuidado a su habitación. La puerta se abrió sin hacer ruido. El cuarto estaba envuelto en la suave luz de una lámpara con forma de luna. El brillo proyectaba pequeñas estrellas de plástico en el techo, formando una vía láctea artificial y tranquila. Eugenio no dormía. Estaba acostado, con los ojos abiertos mirando aquellas estrellas, sus pupilas reflejando un universo en silencio. Me senté al borde de la cama, sintiendo la tensión en su pequeño cuerpo. No le pregunté nada sobre la mañana aterradora, ni mencioné la chaqueta roja ni el accidente. Hacerlo solo lo asustaría más. En su lugar, empecé a contarle una historia, con voz muy suave. Le hablé de su abuelo, a quien solo conocía por fotos y recuerdos borrosos. Le conté cómo había sido un policía valiente, siempre del lado de la justicia, protegiendo a los buenos y sin temor a los malvados. El abuelo siempre le decía a la abuela, susurré mientras le acariciaba la espalda, sintiendo cada pequeña vértebra, que el valor no significa no tener miedo, hijo. El verdadero valor es hacer lo correcto, incluso cuando uno tiene mucho miedo. Eugenio guardó silencio un largo rato. La habitación solo se llenó con el tic-tac constante del reloj de pared. Luego se giró, escondiendo el rostro en la almohada, y sus pequeños hombros comenzaron a temblar. Su voz, entrecortada y ahogada por el llanto, apenas pudo salir. Yo tenía mucho miedo, abuela. Mi corazón se encogió. Sabía que el muro de defensa en su interior se había derrumbado. Lo abracé con cuidado. No pasa nada, hijo. La abuela está aquí. Puedes contarme todo. Y finalmente, palabra por palabra, la historia salió a borbotones. No había sido un sueño. Fue un recuerdo aterrador. Unos días antes, mientras todos jugaban a las escondidas, Eugenio había elegido el lugar que consideraba más seguro, el gran armario de madera en el dormitorio de sus padres. Se metió dentro, escondiéndose entre los vestidos que olían al suavizante de su madre, conteniendo la respiración mientras esperaba que su padre lo encontrara. Pero entonces, Malena entró en la habitación y cerró la puerta. No tenía idea de que mi nieto estaba escondido allí. Sacó su teléfono y llamó a alguien. Y su voz, según el relato de Eugenio, cambió por completo. Ya no era la voz dulce y amable de todos los días, sino una voz fría, cruel y apurada. Una voz que el niño nunca había escuchado. Eugenio, con la memoria precisa y aterradora de un niño, repitió casi palabra por palabra lo que oyó.
Sí, el plan sigue igual. Este sábado, mientras lleve puesta la chaqueta roja, el coche se encargará del resto. Parecerá un accidente terrible. Nadie sospechará nada. Las lágrimas comenzaron a brotarme, calientes y amargas, pero las contuve. No podía mostrarle mi debilidad. Tenía que ser fuerte por él. Respiré hondo, intentando que mi voz no temblara. Eugenio, además de escuchar eso, ¿tú hiciste algo más? El niño asintió con la cabeza. Extendió la mano debajo de la cama y sacó una vieja caja de metal llena de sus juguetes más preciados. Canicas, carritos diminutos y soldaditos de plástico. Abrió la tapa y con cuidado sacó algo que parecía un juguete barato. Una pluma de plástico verde en forma de cohete. Esta es la pluma grabadora que el abuelo me regaló, susurró, con la voz aún temblorosa. Dijo que podía grabar secretos. Cuando escuché a mamá hablar por teléfono sentí curiosidad. No entendía lo que decía, así que presioné el botón para grabar. Pero después tuve mucho miedo. No me atreví a escucharla y la escondí. Temblando, extendí la mano y tomé la pluma. Sentí como si sostuviera una granada sin seguro. El exterior era infantil, ingenuo, con dibujos de estrellas y llamas en la cola del cohete. Pero sabía que lo que guardaba dentro era la prueba fría de un plan de asesinato atroz, la acusación más contundente. Abracé con fuerza a mi pequeño nieto, un niño inocente que había tenido que presenciar y cargar con un secreto demasiado terrible, un secreto que se había convertido en las pesadillas que lo atormentaban cada noche. Eres muy valiente, Eugenio, muy valiente. Hiciste lo correcto. Le besé la frente. Ya no tenía dudas, tenía lo que necesitaba y sabía exactamente lo que debía hacer a continuación. A la mañana siguiente, desperté con una determinación de hierro. Esa noche había dormido con la pluma en forma de cohete entre las manos, sintiendo su peso, el peso de la verdad y de la justicia. No podía dejar que el miedo me dominara más. Tenía que actuar. Le dije a Felipe que necesitaba salir un rato, visitar a unos viejos amigos para despejarme después de todo lo ocurrido. Mi hijo solo asintió, agotado. Aún estaba demasiado en shock para sospechar o preguntar nada. Su mirada seguía perdida, vacía. Lo observé, con el corazón hecho pedazos, pero ese mismo dolor me dio fuerzas. Guardé cuidadosamente la pluma en el compartimento más interno de mi bolso, junto a mi vieja billetera, y salí sin hacer ruido. No tomé un taxi. Quería tener tiempo para ordenar mis pensamientos. Tomé un autobús directo hacia la comisaría de la ciudad. Cuando el autobús pasó frente a la parada maldita, cerré los ojos con fuerza. La mancha de sangre en la acera ya había sido limpiada, pero la imagen del abrigo rojo oscuro seguía persiguiéndome. La comisaría era un edificio gris e imponente, un lugar al que no había vuelto desde que mi esposo se jubiló. No entré por la puerta principal, donde la gente hacía fila para sus trámites. Fui por el acceso lateral, más pequeño, reservado al personal, el mismo que mi esposo usaba cada día. Me detuve bajo el tejadillo, saqué el teléfono y marqué un número que aún recordaba de memoria. Pocos minutos después, una mujer joven vestida de civil, con jeans y camisa, salió a mi encuentro. Su cabello negro estaba recogido en un moño alto, dejando ver una frente amplia y unos ojos inteligentes y agudos. Era Sara. Años atrás, cuando era una recién graduada insegura, fue mi esposo quien la guió en sus primeros pasos en la profesión. Ahora era una de las investigadoras más brillantes de la comisaría. Señora Bárbara, me llamó suavemente, con una mezcla de sorpresa y respeto en la mirada. No hizo preguntas, solo asintió y me indicó que la siguiera. Sara me condujo por los largos pasillos impregnados del olor a papel y café viejo, directamente al tercer piso, a la oficina del jefe de policía, sin pasar por ningún trámite. Gustavo ya me esperaba. Aquel chico flaco y tímido de antaño era ahora un hombre maduro y sereno, de hombros anchos y paso firme. Pero al verme, él se levantó de un salto, salió rápidamente de su despacho y se inclinó en señal de respeto, como quien reconoce a la familia de su maestro. «Buenas, doña Bárbara. Siéntese, por favor». Me senté en la silla frente a su escritorio. En la pared detrás de él colgaba una foto antigua ya descolorida por el tiempo.
En la foto, mi esposo, entonces un joven capitán, elegante, con el brazo sobre los hombros de dos oficiales en prácticas aún torpes, justo Gustavo y Sara. La sonrisa de él en esa imagen seguía siendo radiante y llena de orgullo. Su legado, su espíritu de entrega por la justicia, seguía presente aquí, en estas personas. Eso me dio fuerzas. No me anduve por las ramas. Saqué mi bolso, saqué el bolígrafo con forma de cohete azul, y lo posé sobre la mesa de madera brillante, justo entre Gustavo, Sara y yo. El juguete infantil se veía totalmente fuera de lugar en aquel ambiente serio. Esta es la razón por la que he venido. Comencé, con la voz sorprendentemente calmada y clara. Relaté todo de forma ordenada, como si presentara un informe. Hablé de la advertencia nocturna de Eugenio, de mi gesto instintivo de derramar el café, del terrible accidente en la parada del autobús, de la chaqueta roja que llevaba la desgraciada víctima. Y, por último, fui encadenando todas las piezas sospechosas sobre Malena que había ido recopilando en silencio. Gustavo y Sara escucharon sin interrumpir. Sus rostros se fueron tornando cada vez más serios. Al principio pude ver en sus ojos un atisbo de escepticismo. Una historia difícil de creer. Una conspiración demasiado cruel, apoyada en la advertencia imprecisa de un niño. Lo comprendí. Luego tomé el bolígrafo. Pulsé el botón de reproducir, un pequeño botón disfrazado de estrella. Sonó un pitido juguetón y una voz familiar, fría, sin emoción, llenó el silencio de la sala. Solo tiene que llevar puesta esa chaqueta roja. El resto se encargará el coche. Parecerá un accidente espantoso. La grabación fue breve, pero cada palabra golpeó como un martillazo al escepticismo. Sara se llevó la mano a la boca, sorprendida, con los ojos desorbitados. Gustavo apretó las manos sobre la mesa. Los nudillos se le pusieron blancos. El escepticismo en sus miradas desapareció por completo y dio paso a la fría ira de quienes ejecutan la justicia al enfrentarse al mal. Tenemos que verificar la voz y profundizar en sus relaciones, dijo Sara de inmediato, con voz tajante y profesional. Pero con lo que usted aporta, especialmente esta grabación, tenemos base suficiente para abrir una investigación encubierta. Quédese tranquila, actuaremos con la máxima cautela. No podemos permitir que sospeche. Gustavo me miró a los ojos con una mirada resuelta y confiable. Doña Bárbara, su esposo nos enseñó que la misión más importante del policía es proteger a los inocentes a toda costa. Confíe en nosotros. Sacaremos la verdad a la luz y haremos que el culpable pague. Al salir de la comisaría, caminé bajo el sol del mediodía. Por primera vez en varios días sentí una chispa de esperanza. La carga que llevaba parecía haberse aligerado. Ya no estaba sola en esta lucha. Los días siguientes transcurrieron con una paz tan falsa que asustaba. Nuestra casa, por fuera, había vuelto a la rutina habitual. Felipe, aunque aún algo afectado, intentó volver al trabajo, hundiéndose en los planos para olvidar el choque. Malena seguía interpretando perfectamente el papel de esposa cariñosa. Cada mañana preparaba la comida, cada noche mostraba atenciones, sin fisuras aparentes. Pero debajo de esa fachada perfecta, percibí que se libraba una guerra furtiva. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban en el pasillo, veía en sus ojos una alerta constante. Y él también veía en los míos un silencio cargado de juicio. Solo Eugenio y yo sabíamos la verdad. Nos habíamos convertido en cómplices involuntarios, guardando juntos un secreto mortal. El niño hablaba cada vez menos, se aferraba a mí sin soltarme, como si yo fuera el único escudo que lo protegía del mundo aterrador que acababa de descubrir. A veces, cuando solo estábamos los dos, me susurraba: «Abuela, ¿papá está a salvo?» Y yo lo abrazaba fuerte, respondiendo: «Mientras esté conmigo, tu papá estará bien». Durante esos días tensos, el teléfono se convirtió en mi único lazo con el mundo exterior. De vez en cuando, recibía mensajes cortos de Sara, solo unas pocas palabras, pero suficientes para encender una chispa de esperanza en mí. «Hay avances». O «Manténgase a salvo. No actúe sola». Una semana después, Sara me llamó. Su voz sonaba urgente, pidiéndome una reunión discreta en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, un lugar donde nadie pudiera reconocernos.
Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada en un rincón oculto detrás de una maceta frondosa. Vestía de civil, parecía una empleada de oficina, aprovechando su hora de almuerzo. Sobre la mesa, junto a una taza de café a medio terminar, tenía una laptop abierta. Al verme, me saludó con un leve movimiento de cabeza y giró la pantalla hacia mí. «Hola, gracias por venir», dijo sin rodeos. «Hemos trabajado sin descanso toda la semana, y esto es lo que encontramos». Pista número 1. El chofer. Sara señaló una foto en la pantalla. Era un hombre de unos 40 años, rostro duro, pelo rapado y una cicatriz larga que le cruzaba la ceja. Este es Ricardo, el conductor que provocó el accidente. Tiene 2 antecedentes por robo y lesiones intencionales. Rastreando el sedán negro, lo encontramos abandonado en un deshuesadero en las afueras. A Ricardo lo arrestaron anoche cuando se preparaba para huir de la ciudad. Sara hizo una pausa, su mirada se volvió gélida. Después de 12 horas de interrogatorio, Ricardo lo confesó todo. La persona que le pagó 50 millones para darle una lección a un tipo con chaqueta roja fue, ni más ni menos, Malena. Aunque ya lo sospechaba, mi corazón dio un vuelco al oír su nombre pronunciado con tanta claridad. Pista número 2. El motivo financiero. Esta parte fue trabajo del comisario Gustavo, continuó Sara, mostrando en la pantalla una serie de tablas financieras repletas de cifras. Malena nunca invirtió en nada, está enganchada al juego en línea. Accedimos a su historial de transacciones y descubrimos que perdió casi 2.000 millones en los últimos 6 meses. Pidió dinero a prestamistas y ahora la estaban presionando hasta el límite. Gustavo, usando técnicas policiales, rastreó movimientos sospechosos desde la cuenta conjunta de mi hijo y su esposa. Descubrió que Malena había transferido grandes sumas a Ricardo y a otros 2 hombres. A Felipe le dijo que era un adelanto para comprar un terreno en las afueras. En realidad, era el pago para una red criminal. Pista número 3. Los cómplices. En la pantalla aparecieron las fotos de otros 2 hombres, vestidos con elegancia, usando gafas y con aspecto intelectual. El abogado Vicente y el contador Tácito, explicó Sara. Vicente fue quien le aconsejó a Malena sobre el seguro de vida y, lo más importante, sobre cómo hacer que todo pareciera un trágico accidente automovilístico, asegurándose de que ella cobrara el dinero sin levantar sospechas. Tácito, el contador, le ayudó a falsificar documentos de inversión y contratos de compraventa para engañar a Felipe. Ambos esperaban recibir una comisión enorme del dinero del seguro. Una red criminal completa, planeada con precisión, se desplegó ante mis ojos. Ya no se trataba de un impulso desesperado de una mujer acorralada, sino de una conspiración cuidadosamente orquestada. No solo había un culpable, sino toda una bandada de buitres esperando para despedazar a su presa. La última pista, la evidencia en la escena. Y este es el golpe final, dijo Sara con una voz llena de seguridad. Reprodujo un video. Era una grabación de la cámara de seguridad de una tienda frente a la estación de autobuses. El video era borroso y con interferencias por la distancia, pero el equipo técnico del departamento lo había restaurado de forma impecable. Mi corazón latía con fuerza mientras revivía aquel momento espantoso. Se veía claramente a un hombre con una chaqueta roja esperando el autobús. De pronto, un sedán negro apareció desde lejos y se lanzó hacia él sin señales de frenar. Incluso, al mirar con atención, podía notarse cómo la llanta delantera giraba levemente justo antes del impacto. No fue un golpe accidental ni fuera de control. Fue un giro intencionado, calculado para golpear directamente al hombre. Me quedé ahí, paralizada, aturdida ante las pruebas irrefutables. El cerco se cerraba sobre Malena y sus cómplices. Sara cerró la computadora portátil. Necesitamos un poco más de tiempo para reforzar toda la evidencia y asegurarnos de que, cuando lleguemos a juicio, no puedan negar su culpa. Felipe sigue a salvo, ¿verdad? Sigue a salvo, respondí con la voz temblorosa. Excelente, asintió Sara. Por favor, manténgase tranquila, actúe con normalidad. Ya casi llegamos al final. No dejaremos que ella ni su grupo se salgan con la suya, se lo prometo. Asentí, mientras una mezcla de emociones me inundaba. Dolor, rabia
y una fe profunda en la justicia. El destino es implacable. Puede tardar, pero nunca falla. El día del juicio se acercaba. Desde aquella reunión con Sara, regresé a casa con una carga nueva. Ya no era solo una abuela o una madre, sino también una testigo silenciosa, una guardiana de la vida de mi hijo. Observaba cada movimiento de Malena, cada palabra, cada gesto, y noté algo distinto. Su máscara de esposa perfecta empezaba a resquebrajarse. Se volvió más irritable y nerviosa, sobresaltándose con cada llamada o timbre. A veces la encontraba en la sala, inquieta, mordiéndose las uñas. El cerco de la ley se apretaba, y la fiera acorralada comenzaba a perder la cabeza. Su mirada hacia mí ya no era solo de desconfianza. Ahora había en ella un miedo que no podía ocultar. Sabía que yo sospechaba, y tal vez también se preguntaba cuánto sabía realmente. Esa noche, Malena anunció de pronto que cocinaría ella misma la crema de champiñones que más le gustaba a Felipe. Le habló con una dulzura tan fingida que me dio escalofríos. Has pasado por un gran susto. Quiero prepararte algo rico para que te repongas. Felipe, aún ingenuo ante el verdadero rostro de su esposa, sonrió agradecido. Pero mi instinto gritaba una advertencia feroz. Mientras ella estaba en la cocina, con el sonido del cuchillo y la tabla resonando, fingí entrar a buscar un vaso de agua. Caminé despacio, sin hacer ruido. La vi de espaldas, concentrada en la olla de sopa hirviendo. De pronto miró alrededor con cautela, sacó un pequeño paquete envuelto en papel aluminio sin etiqueta y con la mano temblorosa vertió un polvo blanco fino en un solo tazón, el que había separado antes. Luego tomó una cucharita y removió despacio hasta que el polvo se disolvió por completo en la crema. Sentí el corazón helarse. La sangre me dejó de circular. El primer intento, con el auto y el chofer, había fallado. Ahora el demonio planeaba atacar de nuevo, de manera silenciosa, cruel y casi imposible de probar. Iba a envenenar a su propio esposo, ahí mismo, en la mesa familiar. Durante la cena, el ambiente era extremadamente tenso, al menos para mí. Eugenio ya había comido y estaba jugando en su habitación. Solo quedábamos los tres. Intenté comer con normalidad, pero los bocados se me quedaban atorados en la garganta. Malena sirvió ese plato especial de sopa. Lo adornó con unas ramitas de perejil para que se viera bonito y lo colocó frente a Felipe con una sonrisa que no podía ser más dulce. Come antes de que se enfríe. La preparé especialmente para ti. Le puse más crema de lo normal. Felipe no sospechó nada. Tomó la cuchara alegremente. Gracias, se ve deliciosa. Tomó una cucharada llena y lentamente la llevó a la boca. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Vi a la muerte acercarse, vi a mi hijo a punto de tragar el veneno mortal. No tuve tiempo de pensar ni de elegir las palabras. ¡Detente!, grité con una voz aguda, desesperada, que rompió el silencio de la cena. Al mismo tiempo, con una fuerza que no sabía que tenía, me lancé sobre la mesa y con todas mis fuerzas tiré el plato de sopa de las manos de Felipe. ¡Crash! El plato de porcelana se hizo pedazos sobre el suelo de baldosas. La sopa caliente salpicó las patas de la mesa y el pantalón de Felipe. ¡Mamá! ¿Qué demonios haces? Felipe gritó furioso. Se levantó de golpe. Nunca antes me había alzado la voz así en toda su vida. Sus ojos me miraban, llenos de sorpresa y enojo. Malena aprovechó el momento. Con lágrimas en los ojos, se desplomó sobre la mesa, los hombros temblando, interpretando a la perfección el papel de la víctima oprimida por una suegra cruel. Yo solo quería cuidar de ti. Tu mamá siempre piensa mal de mí. ¿Qué he hecho mal? Felipe me miró con reproche. Mamá, estás exagerando. No puedes tratar así a Malena. Solo era un plato de sopa. Pero justo entonces ocurrió algo extraño. La sopa derramada sobre la mesa de madera oscura empezó a reaccionar. De la mancha comenzaron a salir pequeñas burbujas que chispeaban como ácido. Luego se levantó una fina columna de humo con un olor químico, penetrante y desagradable. El barniz brillante de la mesa, en el lugar donde había caído la sopa, empezó a burbujear, a hincharse y a volverse de un color marrón negruzco repugnante. Los tres nos quedamos sin aliento,
paralizados, mirando la mancha que corroía la superficie de la mesa. La prueba estaba ahí, clara, innegable y espeluznante, justo ante nuestros ojos. Felipe quedó petrificado. La furia en su rostro desapareció y fue reemplazada por un terror absoluto. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza hacia Malena. El rostro hermoso de Malena perdió todo su color. El pánico absoluto se reflejó en sus ojos al ver la reacción química inesperada que no había previsto. Había perdido el control. Señalándome con el dedo, gritó como una loca, tratando desesperadamente de cambiar la situación. ¡Fue ella! Ella le puso algo a la sopa para envenenarme. ¿Lo ves, Felipe? Tu madre quiere separarnos. Está loca, paranoica. La discusión estalló, pero esta vez las palabras de Malena ya no surtieron ningún efecto. El plato de sopa burbujeante había destruido por completo, sin posibilidad de regreso, el último muro de confianza que Felipe tenía hacia su esposa. La miró no con enojo, sino con la mirada de alguien que ve a un monstruo desconocido, una mirada llena de repulsión y horror. La verdad finalmente había salido a la luz, desnuda y dolorosa. Mientras Malena gritaba sus acusaciones delirantes contra mí, yo no me inmuté. Sabía que eran los últimos alaridos de una bestia acorralada. Mientras Felipe seguía paralizado ante la cruel verdad, saqué mi teléfono y llamé a Gustavo. Conté brevemente lo de la sopa burbujeante, el pánico de la chica y sus acusaciones delirantes. «Ella va a huir», dijo Gustavo de inmediato por teléfono, con una voz urgente y firme, sin una pizca de sorpresa. «El plan quedó completamente al descubierto. Tenemos que actuar de inmediato. Usted, Felipe y Eugenio deben ir a un lugar seguro». Todo ocurrió después como un torbellino. Gustavo ordenó que Felipe me llevara junto con Eugenio a casa de Sara mientras ellos realizaban la detención. Era el lugar más seguro en ese momento. Felipe, como un autómata, asintió obedeciendo. El shock le había arrebatado toda capacidad de reacción o pensamiento propio. Solo sabía hacer lo que le decían. Subí apresurada al cuarto para cargar a Eugenio, que aún estaba confundido. El niño no entendía lo que pasaba, solo se aferraba a mi cuello con fuerza. Antes de subir al coche, Felipe se volvió hacia mí. En su mirada ya no había reproche, sino un mundo entero derrumbado, el dolor absoluto de la traición y una gratitud infinita. «Mamá, lo siento», murmuró con voz ronca. Perdón por no haberle creído. Solo apreté su mano con fuerza, un gesto que decía más que cualquier palabra. No era momento para disculpas. Era momento de ser fuertes. Desde el apartamento seguro de Sara seguimos todo por teléfono. El equipo de Gustavo había seguido a Malena en cuanto salió de casa como una loca. Tal como se esperaba, no fue a la comisaría para demostrar su inocencia, como había gritado, sino que llamó desesperada a sus dos cómplices. El equipo de vigilancia informaba de cada movimiento. Malena, el abogado Vicente y el contador Tácito habían comprado 3 boletos de avión de ida, en clase ejecutiva, hacia un país sudamericano sin tratado de extradición con el nuestro. El vuelo salía en 90 minutos. Planeaban escapar lejos. «Los atraparemos a todos en el aeropuerto», nos informó Gustavo por teléfono. Hizo una pausa y luego le preguntó a Felipe: «¿Quieres ir? Tienes derecho a presenciarlo». Tras un momento de duda, los ojos vacíos de mi hijo brillaron con una chispa de determinación. Asintió. «Quiero ir». Necesitaba ver con sus propios ojos el final de esa pesadilla para poder cerrar el capítulo más oscuro de su vida. El aeropuerto internacional estaba lleno de ruido y movimiento, gente apresurada yendo de un lado a otro, cada quien en su propio viaje. Felipe y yo estábamos en un rincón del segundo piso, junto a una cafetería cerrada, mirando hacia el gran vestíbulo de registro. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Abajo, los oficiales de policía vestidos de civil se habían mezclado entre la multitud. Parecían pasajeros comunes. Un hombre leyendo el periódico, una pareja joven conversando, una mujer de negocios hablando por teléfono. Todo estaba perfectamente planeado. Entonces aparecieron. Malena se había cambiado y llevaba un conjunto elegante, un abrigo trench color beige y unas gafas de sol grandes que le cubrían casi media cara, como si fuera una estrella de cine evitando a los paparazzi.
Vicente y Tácito caminaban a sus lados, arrastrando maletas de marca. Los tres intentaban parecer tranquilos, pero la ansiedad se notaba en cada paso rápido, en la forma en que miraban constantemente hacia atrás. Se dirigieron directo al mostrador de clase ejecutiva. Cuando el trío entregó sus pasaportes a la empleada, fue el momento en que Gustavo, haciéndose pasar por un pasajero que hacía fila cerca, asintió levemente. De inmediato, desde todos los rincones, los pasajeros comunes se movieron. El hombre soltó el periódico, la pareja dejó de hablar, la mujer de negocios colgó el teléfono. Se abalanzaron sobre los objetivos en un instante. «Policía, todos quietos, nadie se mueva». La voz de Gustavo resonó fuerte, con autoridad, por encima del bullicio del vestíbulo. Toda actividad en esa zona se detuvo al instante. Decenas de miradas se dirigieron hacia ellos. Malena se quedó paralizada. Sus gafas de sol caras cayeron al suelo de mármol y se hicieron pedazos. La máscara de seguridad y elegancia que llevaba se rompió con ellas. Cuando una agente de policía se acercó y le puso las esposas, ella levantó la vista instintivamente, y su mirada se cruzó con la mía y la de Felipe, que la observábamos desde el segundo piso. En ese breve instante, vi en sus ojos no arrepentimiento, no miedo, sino un odio absoluto. El odio de una bestia acorralada, que desprecia a quienes la desenmascararon. En ese momento, Sara se acercó. Levantó el bolígrafo grabadora en forma de cohete de Eugenio, el juguete que había iniciado todo, presionó el botón. La voz fría y despiadada de Malena resonó por toda el área de embarque, nítida a través del pequeño altavoz integrado. El plan no cambia, solo asegúrate de que él lleve puesta esa chaqueta roja. Era la prueba final, irrefutable, presentada ante decenas de testigos. Se escucharon murmullos entre la multitud. Malena bajó la cabeza. Su orgullo finalmente se había derrumbado por completo. Los tres fueron escoltados por la policía, dejando atrás sus maletas de marca sin facturar y un plan perverso que se había desmoronado justo en la puerta de su paraíso de fuga. La pesadilla había terminado de verdad. A la mañana siguiente, al despertar, lo primero que sentí fue el silencio. Un silencio extraño, profundo, casi vacío. Ya no se oían los pasos apresurados de Malena en la cocina, ni el ruido del secador en su baño, ni la tensión falsa que impregnaba cada rincón. La casa parecía haber soltado un peso enorme, respirando aliviada. Bajé a la sala. Felipe y Eugenio ya estaban allí. La luz cálida del amanecer se filtraba por la gran ventana, iluminando las diminutas motas de polvo que danzaban en el aire. La peor tormenta de nuestras vidas, por fin, había pasado. Todo estaba tranquilo y limpio bajo la claridad del nuevo día. Eugenio estaba sentado en el regazo de Felipe, jugando con los dedos largos de su padre. Parecía mucho más tranquilo. Su rostro ya no mostraba la ansiedad ni el miedo de los últimos días. La sonrisa inocente había vuelto a sus labios. El peso del secreto que un niño nunca debió cargar al fin se había ido. Felipe lo abrazó fuerte, acariciando con ternura su cabello suave. Su mirada se perdió en el jardín, donde las gotas de rocío aún brillaban sobre las hojas como pequeños diamantes. Sabía que mi hijo estaba sumido en sus propios pensamientos, tratando de reconstruir los pedazos rotos de su alma. Después de un largo silencio, Felipe me miró. No dijo nada, simplemente se levantó, dio unos pasos y me abrazó con fuerza. No fue el abrazo de un niño buscando consuelo en su madre, sino el de un hombre adulto, firme y cargado de miles de palabras de perdón y gratitud. Le di unas palmaditas suaves en la espalda, sintiendo el temblor contenido en su pecho. Las lágrimas de un hombre no caen fácilmente, pero yo podía sentir su dolor. «Mamá, me salvaste la vida», dijo con la voz quebrada por la emoción. 2 veces. Di un paso atrás, mirándolo a los ojos. «No fue solo mamá», respondí, y miré a Eugenio, que nos observaba con sus ojos limpios y brillantes. Fuimos nosotros, los 3 juntos salimos adelante. Felipe se sentó, respiró hondo como si recuperara la determinación perdida en esos días.
La confusión y el derrumbe en su mirada empezaron a dar paso a la firmeza. Llamé a mi abogado esta mañana. Voy a presentar la demanda de divorcio de inmediato. No se puede retrasar ni un segundo más. Miró a Eugenio, con una mirada llena de protección y de un amor profundo, el de un padre que estuvo a punto de perderlo todo. Y haré todo lo que esté en mis manos, usaré todo lo que tengo, para obtener la custodia total del niño. No puedo permitir que crezca cerca de una madre así. Nunca. Asentí, completamente de acuerdo con la decisión de mi hijo. Era lo único correcto que podía hacer ahora. Eugenio merecía crecer en un entorno seguro, rodeado de amor verdadero, no de mentiras y planes crueles. Eugenio levantó la vista hacia su padre, luego me miró a mí. No dijo nada. Quizás aún no podía entender del todo las decisiones de los adultos, pero en sus ojos claros vi una paz que recién empezaba a regresar. Se acurrucó en el pecho de su padre, sintiendo una seguridad absoluta. Nos quedamos allí, juntos, en el silencio de un nuevo comienzo. Todo seguía siendo un caos. Las heridas del corazón necesitarían mucho tiempo para sanar. La traición de la persona que uno ama deja una cicatriz que nunca se borra en el corazón de Felipe. La vida del pequeño Eugenio también cambiaría para siempre. Pero al ver a padre e hijo sentados juntos bajo la luz cálida del sol, al ver la sonrisa inocente de mi nieto y la fortaleza que volvía a los ojos de mi hijo, supe que lo superaríamos. Nuestra pequeña familia, aunque rota y herida, ahora se había reconstruido sobre una base más firme: la verdad, el valor y el amor incondicional. Estábamos listos para enfrentar un nuevo mañana, un mañana sin tormentas. Después de todo lo que hemos vivido, solo quiero dejarte un mensaje, a ti que has acompañado mi historia hasta este momento. Nunca subestimes la intuición de una madre, y mucho menos ignores las palabras que parecen sin sentido de un niño. El instinto maternal es lo único capaz de ir más allá de la razón y del miedo, guiándonos hacia la verdad, por dolorosa que sea. En la oscuridad de la mentira y la traición, solo la fe, el valor y el amor pueden salvar a quienes amamos. Si aquel día me hubiera quedado callada, si no hubiera creído en la voz temblorosa de mi nieto, quizá mi hijo ya no estaría en este mundo. A veces, la justicia no empieza en los tribunales ni con la policía, sino en el corazón de una madre que se atreve a enfrentarse al mal, aunque tenga que mirar de frente al infierno. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres estarán soportando en silencio dentro de su propio hogar? En verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.